espero que sí, porque voy a empezar. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, fisiología de la sensibilidad. Ay, ¿cómo hago? Ya. Bueno, entonces, la información del exterior del cuerpo es mecánica, térmica o química. ¿Sí o qué? Esta información se tiene que volver un estímulo eléctrico, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los diferentes receptores del cuerpo es transformar los estímulos exteriores en señales nerviosas que son enviadas y procesadas en el sistema nervioso central. ¿Ok? Listo. Entonces, empecemos a hablar, o sea, yo les quiero hablar, shit, les quiero hablar primero, bueno, les voy a hablar primero de las propiedades y ya después de los neurotransmisores, perdón, de los receptores. Listo. Entonces, empecemos con esta propiedad, que es el umbral. ¿Ok? ¿Qué es el umbral? Díganme ustedes, por favor. ¿Sí me están escuchando? Sí. El umbral es ese punto en el el punto límite al que debe llegar como un estímulo para poder alcanzar el potencial de acción. Muy bien. Entonces, todos los potenciales tienen, todos los receptores tienen un potencial de membrana que es negativo. ¿Sí o qué? Más o menos en 80, 90, ahí, bien, todo bien. Empieza a llegar un estímulo y lo que hace el estímulo es que va volviendo este potencial de membrana positivo, ¿cierto? Pues no positivo, sino que lo va volviendo más positivo de lo que es. El potencial de umbral, bueno, y esto es un potencial de receptor, ¿cierto? ¿Sí o qué? Cuando pasa el umbral, pasa a ser potencial de acción. O sea, de aquí para abajo no hay potencial de acción, pero sí hay estímulo. En cambio, de aquí para arriba ya sí hay estímulo. ¿Listo? ¿Todo claro? Al igual que esto, que es, miren que son del mismo tamaño, todos los potenciales. La diferencia radica en la frecuencia. Un estímulo más fuerte produce una mayor frecuencia. Listo. El potencial receptor ocurre por una deformación del receptor, ¿cierto? Esto abre los canales iónicos y entran los iones, ¿cierto? Entonces, por cambios clínicos, por cambios de temperatura, se modifica la permeabilidad de la membrana. Por eso entran iones. Por cambios mecánicos hay una deformación de la membrana. Y hay algunos químicos que hacen que se abran los potenciales de acción, ¿cierto? Bueno, ¿quedó clara esta propiedad, cualidad? Voy a asumir que es un sí. Entonces vamos a hablar, ¿sí? ¿Alguien abre el micrófono? No, que sí, quedó claro. Bueno, entonces vamos a hablar de la velocidad de conducción. Esto es lo que yo les estaba hablando hace, no sé, 40 minutos, no me acuerdo. Entonces, vean pues. Perdón. Aquí tenemos una clasificación general y una clasificación de los nervios sensitivos. ¿Sí o qué? Entonces, tenemos aquí los diámetros de las fibras que vendrían siendo, miren este diámetro, 0.5, y eso está en micrómetros, y este es 20 micrómetros, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad de conducción. Entonces vean que este diámetro que mide 0.5 tiene una velocidad de 0.5, este de 2 y de 2. La diferencia es que este es amielínico, entonces el diámetro es completamente responsable de la velocidad. Acá, en cambio, que son mielínicas, el diámetro más la mielina son los responsables de la velocidad. Aumenta
6 veces la velocidad, gracias a la mielina, ¿sí o qué? Entonces aquí el diámetro es 1, miren que esta de acá, que vendría siendo la delta, es incluso más chiquita que esta, ¿sí o qué? Pero está mielínica, entonces es más rápido. Este que es 5 pasa a ser 30, 10 a 60, 15, 80, 20 a 120 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, en la clasificación general, las mielínicas son las fibras A y las amielínicas son las fibras B. Las fibras A se dividen en alfa, que son las de mayor diámetro, beta, que son las que le siguen, gamma y delta. ¿Listo? Lo que pasa aquí es que no, miren, por ejemplo, que en las fibras alfa, acá, están las fibras 1 y también en parte de las fibras beta. O sea, que hay fibras que se clasifican solamente en nervios sensitivos. Listo, los nervios sensitivos, o sea, aquí también hay aquí también hay nervios motores. Aquí solo son, esta clasificación es solo de nervios sensitivos. Entonces, igualmente, las A se dividen en 1, 2 y 3 y las C en 4, ¿listo? Y las 1 se dividen en 1A y 1B, ¿listo? Entonces, las fibras 1A son fibras A alfa, ¿cierto? Y se encuentran en los usos musculares. Entonces, estas son de una velocidad de conducción altísima. Las fibras 1B también son 1 alfa y se encuentran en los órganos tendinosos de Golgi. ¿Listo? Los grupos 2 son fibras beta, son fibras alfa, beta y fibras A, alfa, beta, A, beta y A, gamma, ¿sí? Estas se encuentran en los receptores táctiles encapsulados y en las terminaciones de los usos musculares también, ¿listo? El grupo 3 son fibras de A gamma y A delta, ¿listo? Y se encuentran en los receptores de la temperatura, del tacto grueso y del dolor. Y pues las fibras C son fibras 4 y también son de temperatura, tacto y dolor. ¿Listo? ¿Todo bien claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Isa, en el chat no, Listo, nada. excelente. Sigamos. Este concepto, quiero que diferencien mucho velocidad de conducción a velocidad de adaptación. Por favor, no se confundan, que yo me confundí y me costó caro. Entonces, no se confundan. Vamos con velocidad de adaptación. ¿Quién me dice qué cree que es la velocidad de adaptación? Sin miedo, sin pena. Es, digamos, pues cuando, digamos, yo aplico el estímulo, entonces si no se adapta fácil, o sea, de adaptación lenta, es que va a seguir mandando el estímulo, pues, o va a seguir desencadenando potenciales de acción, mientras que si se adapta rápidamente, pues va a estimular, pues va a mandar el potencial, pero solamente al inicio. Muy bien. Quiero que piensen que ustedes llevan sentados, no sé, por ahí media hora, y realmente no tienen como en conciencia el contacto de su piel contra la silla, ¿sí o qué? Esa es la adaptación. Este es que el receptor está expuesto a un estímulo continuo. Con el paso del tiempo, deja de mandar los potenciales de acción con la misma frecuencia para hacerlo más espaciado o dejar de hacerlo del todo. Entonces, los receptores de adaptación rápida, en muy poco tiempo, o sea, prácticamente vos sentís el estímulo y ya, desaparece. En cambio, los de adaptación lenta están persistentes, pero igual se desaparecen casi por completo, ¿cierto? La adaptación es diferente, pues se usa de diferentes maneras para los diferentes receptores. Por ejemplo,
Y esto es algo que no tenemos mucho en cuenta porque como vemos todo lo de los ojos y el gusto y el olfato tan separado del sistema somatosensitivo, como que no asociamos que en realidad los conos y los bastones también son receptores, ¿sí o qué? Entonces, lo que pasa en los ojos es que los conos y los bastones se adaptan cambiando la concentración de las sustancias químicas que son sensibles a la luz. ¿Qué le parece eso? A mí, eso me parece, perdón, eso me parece a mí espectacular, ¿cierto? El ejemplo, el mecanoreceptor, perdón, que está más presente en los libros son los corpúsculos de Pacini, ¿cierto? Como les decía anteriormente, tienen una cápsula viscoelástica, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que llega el estímulo que ellos sensan presión y vibración, ¿cierto? Entonces llega el estímulo y yo presiono esa cápsula, ¿sí o qué? Entonces, la cápsula comprime el nervio central. Pero a medida que pasa el tiempo, el material viscoso de la cápsula se reacomoda y deja de oprimir el nervio. ¿Listo? Entonces, por eso deja de sentir. Esa es la adaptación, así por decirlo, rápida de los corpúsculos, porque también tienen una adaptación lenta, que es que la fibra se acomoda al estímulo con el paso del tiempo, ¿cierto? Esto es complejo porque creen que es que los canales de sodio de la membrana se van inactivando, ¿cierto? Pero todavía pues está como así, wild guess, ¿cierto? Entonces, estos son como los dos mecanismos que tienen los corpúsculos de Pacini para adaptarse, ¿cierto? La reacomodación de la estructura del receptor, o sea, de la cápsula, y la acomodación eléctrica de la fibra. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿por qué esa diferencia? ¿Cierto? Entonces, los receptores de adaptación rápida no perciben un estímulo continuo, sino que perciben cambios del estímulo. ¿Me hago entender? Les explico. Los receptores articulares son de adaptación rápida, ¿sí o qué? Los receptores, ¿qué es lo que hacen los receptores articulares? Yo les dije, por favor, alguien que me conteste, que se acuerde. Captan la ubicación de los miembros en el espacio. Muy bien. Entonces, tú, bueno, cualquiera de ustedes en este momento, pues sabe dónde está su pierna, pero como que sepa, que esté sintiendo que está no, ¿cierto? Porque son de adaptación rápida. Entonces, lo que pasa con estos receptores es que son capaces de detectar rápidamente la velocidad del movimiento, ¿cierto? Permitiendo que el cerebro anticipe la posición del pie, pues cuando uno está corriendo, por ejemplo, cuando uno está corriendo, ellos permiten que la información llegue como una fracción en el futuro, o sea, el receptor le está diciendo, vea, todavía no está ahí, pero va a estar ahí, ¿cierto? Entonces el cerebro puede llegar y decir, ah, bueno, entonces vea que usted está poniendo el pie de un lado y se va a caer. Entonces lo que hace el cerebro es coordinar las extremidades para evitar caerse gracias a la información que llega de los receptores articulares. Entonces esa es la importancia de los receptores rápidos, que uno creería que pues ¿para qué? Si dan el estímulo y desaparecen. Es para eso, es para los movimientos rápidos, por así decirlo. Hablando ya de los receptores tónicos, que vendría siendo los usos musculares y los órganos tendinosos, tienen una adaptación más lenta, ¿cierto? Que son, o sea, el rápido es segundos. Vea, ahí está, menos de un segundo, imagínense. Cambio, el de adaptación lenta pueden ser muchos minutos e incluso horas, ¿cierto? Esto es porque necesitan mantener el cerebro informado sobre la posición del cuerpo y el espacio. Estoy hablando especialmente de los receptores tónicos, ya de los mecanorreceptores hablamos más adelante, ¿cierto? Entonces necesitan mantener al cuerpo informado del estado tónico y de extensión de los músculos para que cuando haga un movimiento lo pueda hacer, ¿cierto? Pues pueda decir como, ve, tengo que aflojar o tengo que tensar, ¿cierto? Ok. Tenemos otro ejemplo de receptores lentos, que es la mácula del aparato vestibular, que es del equilibrio. No sé si ustedes vieron el equilibrio, creo que no. Es muy interesante también. Los receptores termoalgésicos y los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y aórtico.
estos receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, ustedes ven parte de eso en AUR, pero estos aquí de los que estoy hablando en específico, que son quimiorreceptores, sensan el oxígeno arterial y el dióxido de carbono. ¿Entienden por qué es tan importante entonces que sean de adaptación lenta? Porque tienen que estar en constante uso, por decirlo así, para que no se baje el oxígeno y él no se dé por enterado. Tiene que estar dando reportes, por decirlo así, muy seguido. ¿Listo? Listo. Entonces, campos receptivos. Bueno, esto se los expliqué ahorita, pero para los que no hayan estado... Yo dime. tengo una pregunta. Sí, claro. O sea, ¿a qué se refiere tónico? A tónicos me refiero por los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares sensan el estiramiento del músculo y los órganos tendinosos de Golgi sensan la tonicidad. Por tónico me refiero a contracción, no sé si me hago entender. Ya, sí, pues como a tono muscular. Aquí Sí. ellos miden eso, están encargados de medir eso. Ajá, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los campos receptivos. ¿Sí o qué? Entonces, aquí quiero que hagan algo, listo. Van a coger un lápiz y un lapicero. Ya, pues, o sea, si no lo quieren hacer, no lo tienen que hacer. Yo no los estoy mirando, pero es muy bacano. Entonces van a coger un lápiz y un lapicero y le van a sacar la puntita, ¿cierto? Y van a llegar y van a poner el lápiz en la yema del... Es que prendería la cámara, pero es que... Venga, se los va a prender. Pero no voy a mostrar mi cara, listo. Listo, ya me ven. Sí se ve mi cara. Bueno, entonces van a llegar y van a coger la yema del dedo, listo. Y van a poner el lápiz ahí, perdón, el lapicero o lo que sea, y el lápiz al ladito. Y van a apretar. Sienten que distinguen entre los dos puntos, ¿cierto que sí? O aléjenselo hasta que sientan dos puntos diferentes. Yo, por ejemplo, siento, no sé si están viendo bien, creo que no porque está contra luz. Vean, yo siento dos puntos diferentes aquí, a esta distancia. ¿Sí ven? Ahora acá lo voy a hacer en mi muñeca. Entonces voy a poner el lapicero, voy a poner el lapicero acá, no sé si ven, y voy a poner el lápiz. Ahí solo siento un punto. Necesito alejarlo. Creo que ahí siento los dos puntos. Miren esta diferencia. ¿Sí la ven? Ay, se corrió. Pero bueno, estaba como por acá, ¿cierto? ¿Sí ven esta diferencia? Y en cambio acá sentía esto, los dos puntos los sentía así. En el hombro es como 7 veces más. En el hombro tiene que estar mucho más separado para poderlo sentir. Estos son los campos receptivos. Entonces, lo que pasa es que aquí en el dedo, este campo está densamente inervado. Es decir, por cada bolita hay como muchos más receptores que acá. Y no es tanto como que haya más fibras, sino que hay más ramificación, más arborización de estas terminales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá están este círculo, pongamos esto así, bien bonito, listo. Pues, bonito. Digamos que acá arriba está así, ¿cierto? Todo esto pertenece a una misma fibra. Está así. Entonces, esta inervación tan densa me permite poder discriminar entre los dos puntos, que es la siguiente característica. En cambio, acá no está tan arborizado. Entonces, mírenlo de esta forma. Menos nervios tienen que inervar el mismo espacio. Y aquí más nervios tienen que inervar este espacio. A lo que se refiere con campos receptivos, es como la distancia en la que yo puedo discriminar dos puntos. ¿Sí me hago entender o los enredé mucho?
No, Voy estuvo a bien. listo, excelente. Voy a asumir que quedó clarísimo. Entonces voy a borrar. Listo, sigamos. Aquí, esta es la discriminación sensitiva. Entonces, esta es la capacidad que tienen los receptores de discriminar entre dos puntos de contacto, ¿cierto? Entonces, varían con respecto a la superficie de la piel. Es decir, miren que, como les mostré acá, yo distingo, esto está en milímetros, en 5 milímetros, incluso menos. Puedo poner dos puntos de contacto y yo siento los dos puntos, en menos de 5 milímetros. Ah, pero váyase pues para la pantorrilla. Eso me salió muy paisa. En la, en la pantorrilla es más de 45 milímetros aparte para poder diferenciar entre dos puntos. Listo. Eso es porque acá hay mayor densidad que acá. ¿Todo claro? Bueno, quiero que miren esta escultura. Me encanta a mí esta escultura. Es la Virgen del Velo de Giovanni Strassa. Él es un italiano, pero a mí me fascina porque ese velo, o sea, es que parece real y es mármol. O sea, bueno, mírenlo, aprecienlo. Igual recuerden que hay que apreciar más, pues no más, pero también hay que apreciar el arte, no solo la parte de la ciencia. Listo. Entonces, ahora sí, miren que esta está súper cortica, ya casi estamos súper bien. Estos son los receptores cutáneos. Entonces, como les dije ahorita, este es el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Ruffini, el disco de Merkel y las terminaciones nerviosas libres. Estos corpúsculos están en todo el cuerpo, pero están con mayor densidad en la piel glabra. Por piel glabra me refiero a piel gruesa, o sea, la de la planta de los pies y la de la palma de las manos. ¿Listo? Entonces, quiero que piensen de esta forma, y es que todos los nervios lo que transmiten son impulsos nerviosos, ¿sí o qué? Lo que discrimina de un impulso nervioso a otro es a dónde llega ese impulso nervioso al cerebro. O sea, si yo estimulo una fibra del tacto con una corriente eléctrica, la persona va a sentir tacto, ¿sí? Pero si yo estimulo con la corriente eléctrica una fibra de dolor, la persona siente dolor. Entonces, no es la parte periférica, por decirlo así, de lo que se encarga es puramente de transmisión. ¿Listo? Velocidad, adaptación, sí. Pero la interpretación está completamente a cargo del sistema nervioso central. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí vamos con esta hermosa tabla de puros. ¿Listo? Entonces, aquí que vamos a poner en práctica las velocidades, la velocidad de transmisión, la de adaptación y el umbral de activación. Entonces, las terminaciones nerviosas libres. ¿Qué fibras son? C y A delta. Delta, ¿cierto? Sí. Entonces, no son tan rápidas. ¿Sí o qué? Entonces, velocidad entre 2 y 20. Están en toda la piel, dolor, temperatura y tacto grosero. La velocidad de adaptación es lenta. ¿Por qué? Porque al cuerpo le interesa más saber que hay un dolor como constante a saber en específico dónde es, o sea, ¿sí me entienden? Es como, más es como un mecanismo como de defensa que le permite saber que hay dolor en alguna parte. Listo. Y el umbral es alto. ¿Por qué? Porque después de que haya pasado por, acuérdense que todos los estímulos pueden volverse en dolor. Entonces, después de que haya pasado todo esto, todos estos estímulos, ya cuando es muy fuerte que ya estos receptores no lo perciben, dice, bueno, entonces esto ya es dolor, esto ya es otra vaina, ¿cierto? Bueno, entonces los corpúsculos de Meissner son alfa, beta, A, beta. Entonces, ¿quién me puede decir más o menos cuánto es la velocidad?
Como A beta, menos de 120 por ahí, no, menos, ¿hay 80 o qué? Sí, Es de 80. más o menos 80. Muy bien. Escuché un mensaje en el chat. ¿Sí o no? ¿O estoy delirando? Bueno, entonces esto está... Pero era yo que estaba colocando que 80. Ah, bueno. Listo. Entonces, muy bien. Esto es más o menos entre 80 y 100. Bien, todo bien. Listo. ¿Qué hacen? Reciben el tacto y la presión. La velocidad de adaptación es rápida y el umbral es bajo. Entonces se estimulan muy fácil, pero reciben el impulso y ya, y dejan de recibirlo. Entonces, si es presión, cuando tú presionas como las palmas de las manos sobre algo, tú sientes la presión inicialmente, pero ya después se esfuma, ¿cierto? Quiero que tengan en cuenta que casi todos los mecanorreceptores de la piel sensan presión, porque es como, eso es básicamente el tacto, la presión es básicamente el tacto literal, pero hay unos que son como de que se adaptan más lento y más rápido, entonces por eso el contacto inicial se siente tan duro, pero a medida que pasa el tiempo se siente menos duro, porque aquí hay de adaptación lenta, que me sensan presión, entonces sigue un estímulo pequeño, porque estos dos que también me sensaban presión son de adaptación rápida. ¿Sí me hice entender? Bueno, los corpúsculos de Pacini también son de A beta, entonces la velocidad también es 80 metros por segundo. Este no solo está en la piel glabra, sino que está en el tejido subcutáneo y en las membranas interóseas y en las vísceras. ¿Listo? Entonces están debajo de la piel y están un poquito más profundos. Tienen la velocidad de adaptación rápida y el umbral bajo. Hasta ahí, bien. Listo, los discos de Merkel también. A beta, velocidad 80. Ellos están en toda la piel y están principalmente en los folículos del pelo, ¿sí? Estos, bueno, miren esto, dinámica y estática. Entonces, dinámica y velocidad rápida, pues de adaptación. Eso tiene mucho que ver, porque acuérdense lo que decía que los receptores rápidos lo que quieren es saber de estímulos que suceden rápido para poder prevenir, ¿cierto? En cambio, la lenta, estática, es más como para saber información del cuerpo, ¿listo? Entonces, esta es lenta y de umbral de activación bajo. Seguimos con los corpúsculos de Ruffini, que son también A beta, están en toda la piel, y hablan del estiramiento de la piel, son de adaptación lenta y son de umbral bajo. Los usos musculares, ¿sí? Están, bueno, tienen fibras 1A y 2. ¿Listo? ¿Quién me puede decir eso en clasificación general? O sea, alfa, beta, ¿qué son esas fibras? Estaría entre alfa y beta. Y gamma. Y gamma. ¿Sí? Alfa, beta y gamma. Porque es 1A y 2. ¿Cierto? O mire mal. No, sí. 1 alfa y 2. Entonces está entre alfa, beta y gamma. Entonces las velocidades varían entre 30 y 120. ¿Listo? Eh, Hola, pero los usos musculares, esos tres últimos ya son como mecanorreceptores o siguen, o sea, los mecanorreceptores se diferencian de los receptores cutáneos. Todos estos son mecanorreceptores porque perciben estímulos mecánicos. ¿Sí me hago entender? Estos de acá son cutáneos. Y estos son, pues no cutáneos, son cutáneos, subcutáneos, pero pues si me hago entender, es de la piel, dejémoslo en la piel, listo. En cambio, estos son más profundos porque están en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Pero todos estos sensan estímulos mecánicos, ¿listo? Voy a asumir que sí. Sigamos con los órganos tendinosos de Golgi. Bueno, no terminé. Entonces, estos tienen fibra 1A y 2. Entonces, las velocidades varían entre 120 y 30. Están en los músculos y de longitud de estiramiento, me perciben eso.
Y aquí la velocidad de adaptación es tanto lenta como rápida. Esto me quiere decir que cuando es lenta, está dando una información constante del estado de estiramiento de los músculos, ¿sí o qué? Pero en el momento de acción, por ejemplo, cuando estoy corriendo, me da una información de adaptación rápida para saber exactamente cómo tengo que contraer el músculo en una fracción de tiempo en el futuro. ¿Sí me hago entender o las estoy enredando más? Espero que las estén dando a entender, porque no me contestaron, entonces supongo que sí. Entonces, el umbral es bajo. No, ¿No qué? no, pues no hay comentarios, sí, Ah, sí. dice, ¿cómo ahí lo entendieron? Pero bueno, entonces el umbral es bajo, ¿sí? Entonces ahora sí, órganos tendinosos de Golgi. Estas son fibras 1B, o sea que están alfa y beta. ¿Alguien sabe las velocidades? Hay un Digamos. comentario de si puedes volver a explicar lo de los usos musculares. Sí, por supuesto. Veanlos acá. Estos son los usos musculares. Entonces, lo de fibras extrafusales, lo de fibras intrafusales, no sé si quedó enredado o claro. Pero bueno, entonces aquí las fibras intrafusales son las que están inervadas por los axones aferentes 1 y 2, ¿sí o qué? O sea, sensitivos. Estos axones sienten el estiramiento de estas fibras, ¿sí? Entonces, son de adaptación lenta y rápida. Lenta, ¿por qué? ¿Quién me recuerda por qué hay receptores de adaptación lenta? ¿O para qué sirve? Porque se debe estar enviando información constantemente. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo estar en reposo, pero mi cerebro sabe exactamente en qué grado de estiración está mi músculo, porque no todo, o sea, usted está en reposo, pero no todo su músculo está relajado, se muere el diafragma, el corazón, cuando está sentado, los músculos erectores, todos esos están en constante contracción. Entonces el cerebro necesita saber eso para que cuando usted decida hacer un movimiento, saber si tiene que relajar o tensionar, ¿sí o qué? Ahora, ¿quién me recuerda para qué son los receptores de adaptación rápida? ¿Cuál sería? Para estímulos que deberían ser como procesados más rápidamente, o sea, como para prevenir algo que va a pasar más adelante, por ejemplo, un movimiento. Muy bien. Entonces, por eso necesitamos que los músculos, tanto los músculos como las articulaciones, sean de adaptación rápida. Porque usted corre, pero usted no corre con los huesos. Usted, usted corre, es con los músculos, con la diferencia entre contracción y relajación de las diferentes. Eso es muy complejo. La pierna, los músculos de la pierna tienen un juego ahí todo exótico de contracción y de relajación simultánea que le permite dar el paso, que es que uno se contrae, y otro se relaja, y otro se medio contrae. Y para saber el cerebro cuáles tiene que contraer y cuáles tiene que relajar, tiene que saber rápidamente. Porque a pesar, o sea, para el inicio, por decirlo así, tiene que tener una información previa, ¿sí o qué? Entonces, para eso me sirve la lente. Para el inicio, para el paso del reposo al movimiento. Pero durante el movimiento no tengo tiempo de la cosa de la adaptación lenta. Entonces necesita unos estímulos rápidos que me predijan, no sé, ay, qué pena, no sé cómo se dice. Bueno, que miren en el futuro cómo actuar para corregir lo que puede pasar. O sea, estas fibras le dicen rápidamente como, bueno, yo me voy a contraer, yo no sé usted qué va a hacer, y el cerebro dice, no, si usted se contrae, la persona se cae, entonces no se contraiga. Entonces eso tiene que ser rápido. ¿Sí me hice entender o los enredé más? Bueno, voy a asumir que me hice entender. El umbral de activación, Nada en los comentarios. entonces sí. Sí, supongo. Listo. El umbral de activación es bajo.
Listo. Y ahora los últimos, que son los receptores articulares. Espera, Isa, hay una pregunta. Dicen, ¿cuál es la velocidad de esos? ¿De quiénes? ¿De los receptores articulares o los de órganos tendinosos? No especifican. Esperemos que especifiquen. Órganos Listo. Entonces miren tendinosos que de esto es Golgi. una fibra 1B, que son A alfa. Picasso. Entonces las fibras A alfa van de 120 a 80. Listo. Estas son las velocidades. Entonces tienen altas velocidades para poder hacer esto. Para poder tener, para poder mandar. No, bueno, no. Son los buzos musculares los que pueden hacer esto. Estos no, me confundí, lo siento. Pero estos tienen alta velocidad. No, bueno, no 120, un poquito menos. Por ahí 110, porque los 1A son los que alcanzan 120. Estos que son 1A sí alcanzan 120. Y esto permite la adaptación rápida. Y estos que son 2, que la velocidad es menos, permiten la adaptación lenta. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Voy a asumir que sí. Listo. Entonces, O sea, ¿dónde es que se encuentran, qué pena, dónde es que se encuentran esas, las fibras de los usos musculares, que son las fibras intrafusales extrafusales, sí. Vea pues, es que extrafusales? esto es un poquito complejo, entonces por eso no quería, pero bueno, vea pues. Estas son las extrafusales, ¿cierto? Dentro del músculo hay una cápsula que vendría siendo esta, que le llaman la fusa. Estas son las extrafusales y estas son las intrafusales. Lo que sucede acá es que cuando estas se contraen, así, mueven estas, ¿sí? O sea, estas también se mueven, pero no tanto como las externas. Entonces, cuando estas se mueven, perciben el estiramiento y reciben la información al grupo 1A y 2, ¿cierto? Esta información tiene dos caminos. Se puede ir al cerebro o puede hacer sinapsis en la médula y venirse para acá y volverse esta neurona, ¿cierto? Pero eso es más complejo, eso no lo van a ver todavía. Listo. No sé si será la pregunta o... bueno. Sí, no, así está muy bien, gracias. Listo. Bueno, también te iba a decir que la sensibilidad está en la fibra en bolsa nuclear, porque las fibras intrafusales tienen bolsa nuclear y en cadena nuclear. Vean que estas en bolsa son las que tienen la sensibilidad. Estas son más de contracción, estas son de sensibilidad. Y estas, o sea, contracción, 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 sensibilidad. ¿Listo? Bueno, siguiente. Receptores articulares. Son mínimamente especializados, o sea, son terminaciones libres, ¿cierto? Este no dice de qué tipo de axones son, porque, como les dije, son todavía muy desconocidos, entonces no sabemos la velocidad, sabemos que tienen que ser rapiditos, ¿cierto? Están en las articulaciones, posición de la articulación, o sea, del miembro, son de velocidad de adaptación alta, rápida, perdón, y de umbral bajo. Miren que todos los umbrales son bajos, o sea que a cualquier estímulo todos estos receptores responden menos los termoalgésicos, porque los termoalgésicos son como la medida extrema, son como, si estos se sobresaturan, pues bueno, es que hay algo anormal, entonces dolor, listo. Ahora, las vías medulares. Quiero que uno de ustedes me las diga todas, por favor. Pues como con memoria, la neurona primaria, sinapsis, por favor. Yo les espero, sin pena. Sin pena. Bueno, pues yo creo que lo voy a intentar entonces. Dale, tranquilo. Sería la neurona de
primer orden, que estaría desde el órgano en el que se recibe pues, la sensación Ujú. hasta el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Hasta, Eh, ¿Cómo? pues ahí está el cuerpo, pero la neurona sigue. Pues ella llegaría como hasta la asta dorsal, en la Eh, médula espinal. Ahí se decusaría, pues por lo que veo en la imagen, una de las vías se decusaría. no, para. La azul, ignórenla, sí. Esa es la termalgésica. Mira que esta Listo. parte es el bulbo raquídeo y esta es la Ok. médula espinal. Entonces aquí ella es una neurona pseudounipolar, ¿cierto? Tiene una patica acá y una patica entra a la médula espinal por el asta posterior y llega al bulbo raquídeo, al núcleo cuneiforme o grácil, ¿cierto? Y se decusa. Puedes seguir. Perdón por la interrupción. Entonces ella iría desde donde se recibe la sensibilidad del órgano pues, en el que se recibe, entraría por el asta posterior de la médula espinal y subiría, creo que ese es el cuneatus. Sí, el cuneatus o el gracilis, cualquiera de los dos. Listo, hasta el bulbo raquídeo, en los mismos núcleos donde se decusaría, creo. Se decusa, sí. Luego subiría por el lemnisco medial hasta el tálamo en el núcleo ventral posterolateral y ya iría hasta la corteza cerebral. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo lesiono acá? Tendría una lesión contralateral, Ok, y acá. una lesión en ambas vías, Ujú, y acá. una lesión ipsilateral. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Y esta, que es la propioceptiva, que es de los articulares. ¿Quién me la va a decir? Bueno, creo que lo voy a intentar. Dale. Entonces, bueno, la información que viene de los miembros inferiores, pues entra por el asta posterior de la médula, sube hasta el núcleo grácil. Bueno, y ahí también, bueno, bueno, en la parte cervical se integra la información que viene de los miembros superiores y sube también hasta el bulbo raquídeo, pero al núcleo cuneatus, y ambos se decusan, forman el lemnisco medial, suben hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y ahí se me olvidaron las neuronas. Bueno, No las te de primer preocupes. orden, Ajá, las de primer orden van hasta los núcleos grácil y cuneiforme, ¿sí? ajá. Y ahí las neuronas de segundo orden, de ambos, tanto la información de los miembros inferiores como superiores, la neurona de segundo orden va hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y allí hace sinapsis con la neurona de tercer orden, que es la que se va a proyectar a la corteza sensitiva. Ay, sí, muy bien. Bueno, perdón, me emocioné. Entonces, acuérdense que este es el menisco medial, ¿sí? Estos son los tractos gracilis y cuneatus, y a pesar de que en los libros dice que los miembros superiores van al cuneiforme y el miembro inferior al cuneatus, ¿qué? Me enredé. Al grácil, perdón. Es que me enredo, cuneiforme y cuneatus es lo mismo, listo. Eso no es tan nítido, ¿sí? O sea, sí, la mayoría me van, pero eso es un revoltijo así impresionante, eso todo para todas partes, ¿listo? Y sí, súper bien, acuérdense decir que esta neurona de primer orden, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden, primera sinapsis, segunda sinapsis, y qué pasa cuando yo aporreo acá. Hagamos una cosa, les voy a preguntar, con todo, o sea, teniendo en cuenta esta vía y esta vía. ¿Listo? Ténganla en mente.
Y vamos a usar, mm, vamos a usar ahí. Van a poder apreciar mis habilidades artísticas, ¿listo? Entonces vean pues. Sí, ok. Entonces este es el cerebro. Bueno, este es el cerebro. Ay, sí se parece. Ujú. Bueno, este es el cerebro. Ok. Aquí estaría el mesencéfalo. Ajá, algo así. Aquí estaría el puente. Y aquí el bulbo. Uf. Ese es el puente, listo. Y este es el bulbo. Ven que el bulbo tiene aquí sus decusaciones exóticas. Y a partir de acá, voy a poner aquí una lineacita, esta es la médula. Clarísimo. Entonces, cerebro, mesencéfalo, puente, bulbo, médula. Ok, listo. Alguien que me diga, por favor, cuáles serían las alteraciones sensitivas y dolorosas, por decirlo así, de un paciente que se lesiona acá. Pues sería contralateral o ipsilateral. Sí, por favor, alguien, cualquiera. Pues las afectaciones sensitivas que tendría el paciente, o sea, digamos, bueno, en cuanto a propiocepción y tacto fino discriminativo y palestesia, pues sí sería como ipsilateral, pero en cuanto al dolor sería contralateral porque se decusa en la sección medular, ¿no? Sí, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo lesiono aquí? Tanto en el somato, dividámoslo en somato sensitivo y termalgésico, listo. ¿Qué pasa si yo lesiono ahí? Habría afectación de ambas vías para somatosensitivo, pero termalgésico no habría Sí, muy o no bien. habría Sería una afectación. afectación bilateral del somato sensitivo y no habría afectación del termoalgésico. Y este último ya sí. ¿Qué pasa si yo me aporreo ahí? F. ¿Pero qué pasa si se aporrea ahí? Pues solamente somato y termoalgésico porque pues obviamente tiene más implicaciones. Ipsi, ipsilateral ipsilateral para el somatosensitivo, ¿cierto? No. La decusación del somato sensitivo se da aquí. Y la decusación de señor. Te preguntan, ¿por qué no termalgésica en lo de bilateral? Aquí. Acá. No sé a dónde se refiere a Sí, yo creo que se refiere acá, ¿cierto? Entonces, vea. ella. Las vías sensitivas, Sí, sí, allá. listo. Las vías Ahí. sensitivas llegan aquí felices de la vida y se cruzan, ¿cierto? Y funcionan. Entonces, vean que aquí están todas las fibras. Entonces, si yo lesiono justo donde se cruzan, F por las dos fibras de los dos lados. Entonces, por eso es bilateral. En cambio, vea pues, estas vienen acá, se decusan aquí abajo y suben. Entonces, si yo decuso ahí si yo aporreo ahí al ladito, ay, bueno, eso, imagínense que qué bonito, ¿sí o qué? Entonces, si el aporreón queda acá, voy a cambiar de color. Si el aporreón, la lesión, digámoslo más médico, el aporreón, yo ahí, bueno. La lesión está acá,
vean que las fibras implicadas ahí son las somatosensitivas, pero las termoalgésicas no. ¿Sí quedó claro? Sí, te dicen que muchas gracias. Con mucho gusto. Yo estaba, ¿con quién estaba? Estamos acá, ¿cierto? Miren que solo es un lado, perdón, de pronto es porque lo dibujé mal. Entonces, vean, aquí se da la defusación, ¿sí o qué? Entonces, bueno, voy a poner esto así todo bonito. Entonces, esta afectación sería contralateral, ¿sí? Y esto, que viene acá, se decusa aquí abajo. Entonces, entonces mire, que la vía afectada es esta azulita que me viene acá, entonces también es contralateral. Y esta rojita que me viene acá también es contralateral, ¿sí? Cambio, si la afección es acá, solo afecta las sensitivas. Si la afección es acá, me afecta todas las termoalgésicas, pero ninguna de las sensitivas. Pues, o sea, también piensan que, o sea, las sensitivas también vienen de acá abajo y suben acá y ya se decusan, ¿sí? Imagínense que quedó bonito. Sí me hago entender. Sí, está muy claro. Listo. Entonces voy a cerrar Paint. Ok. Esa es la vía sensitiva, la vía de la propiocepción ya me la explicaron y, ay, miren, ya acabamos, nos rindió. Entonces, quiero por favor que revisen este libro, o sea, no se imaginan el enamoramiento que yo tengo con Guyton y Hall. Yo lo vine a descubrir este semestre, porque, pues no, este también lo usó Méndez en AUR, creo. No le presta tanta atención, uno medio lo lee, pero este libro tiene fisiología casi de todos los sistemas, ¿listo? Y a pesar de que es una versión muy vieja, porque es del 2006, o sea, esto les va a servir tanto para cardio y para neuro, o sea, es que la fisiología la explican, es un poquito más complejo, porque no, o sea, es que PURPS es muy fácil de leer, porque o sea, obviamente uno no se sienta de corrido a leerlo, o sea, eso no, ojalá, pero uno se sienta, lo empieza a leer y medio va quedando claro. Este es un poquito más complejo porque asume que vos ya tenés un poquito de conocimiento, pero es más profundo, profundiza mucho más que esto. Por ejemplo, muchas de estas imágenes, esta imagen, por ejemplo, es de Guyton. Esa explicación no estaba en PURPS, esta también es de Guyton, y así, ¿sí? El problema de PURPS es que, por ejemplo, esta imagen es de la sexta edición, y bien, esa solo la tiene como Carmona y Tobol. El resto de los mortales tenemos la tercera edición de Books Médicos, si quieren yo les dejo dónde conseguir esos libros, se los puedo mandar también si quieren, no sé. Ese es el único problema de PURPS, que no está, pues no tenemos como la versión actualizada, tal vez en la biblioteca yo creo que sí está, pero pues en este momento complicado. Eso es todo. Bueno, ¿quién va a pasar los libros? ¿Los paso yo? Sí, esta es la tercera, la de Guyton Hall es la 13, la 14 va a salir O como en junio. quieras. ¿Se los paso ustedes o se los paso yo? No, pásaselos tú. Yo les paso yo les voy a pasar las diapositivas, el resumen que tengo y la grabación. Bueno, la grabación la vamos a montar a YouTube, ¿cierto, Jesús? Estas. Es la misma que habías Esta grabado no, la de vías antes. medulares sí, pero esta no. Esta de fisiología la podemos montar en YouTube y la otra está en el canal. Publicidad. Entonces, métanse al link que les mandó Dale, Jesús más entonces sí, arriba. y pues alguien que me escriba a Messenger cualquiera, y yo les adjunto las dos drives con libros de neuro y de fisiología, pues para que tengan. Sí, brutal, por Listo. favor. Y se los compartan a sus Ajá. compañeros. Y yo voy a mandar, Dale. pues le voy a mandar este video a Jesús y el resumen y las diapositivas. Claro que las diapositivas no creo que les sirvan tanto porque pues solo son fotos y las fotos están todas en el resumen, entonces no sé si quieren las diapositivas o quieren solo el resumen. El resumen, se lo mando, eso en Facebook se puede compartir o se lo mando al correo de la corte. Bueno, las diapositivas también. ¿Al correo de la corte o al Facebook?
Sí, ya. No dicen al Facebook. Listo. Dicen que al Entonces, Facebook. muchas gracias por venir Listo. y la No, participación. entonces hagamos algo, Isa. Te voy a mandar los dos links, uno con libros de fisiología Y el otro con y libros de otro neuro. con los libros de neuro, para que todo esté adjunto en la nueva presentación. Ah, listo, perfecto, perfecto. Listo. Y yo, bueno, y entonces esta publicación se demora un poquito porque tenemos que montar el video de YouTube para también ponerles el link del video ahí y no se pierda en todo el feed. Listo. Y la consulta de la vía retículo espinal, se las quedo debiendo también la voy a publicar un día de estos, cuando sueldo de parciales, mentiras, no, yo busco, yo se las publico, se los prometo. Nada, muchas gracias por participar, me encanta que aprendan, pregunten, por favor, no se queden con las dudas. Gracias. Chao. Bueno, chao, chicos.